Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, ella que emana vida, ella que es esperanza, ella que es luz, es un faro en el camino, ella que no tiene nada imperfecto, ella que es tu palabra, la palabra eterna y viva de Dios. Queremos abrirla y encontrar los tesoros que en ella están para nosotros, para nuestra bendición, para salvación, para sanidad, para restauración, para levantar al caído, para llamar al que está lejos, para animar a aquel que está en el camino. Para cada uno es tu palabra, Señor. Queremos alimentarnos de ella. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miramos en Nehemías capítulo 10. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías. El capítulo 8 habla acerca de cómo el pueblo lee la ley. ¿Se acuerdan que estaban leyendo la ley y los corazones de ellos tocados, incluso hasta lágrimas? Y no solamente de algunos, de muchos lloraban, llegando a reconocer lo malo que habían estado con Dios. Alguien me decía en algún momento que había escuchado una canción con mensaje cristiano y que se llegó a sentir mal por esa canción. Es porque esa canción seguramente tenía algo, algún principio, algo de la palabra de Dios, que estando esa persona lejos de Dios le dijo, no estás bien donde estás en mal camino. Y obviamente la tristeza, pero es una tristeza sana, porque es una tristeza que me hace darme cuenta que estoy mal donde estoy, pero que Dios me está llamando para que regrese donde Él. Y esa tristeza es buena. Entonces, esa fue la tristeza que sintieron ellos cuando escucharon la palabra de Dios, sabían que se dieron cuenta que estaban tan mal, se arrepintieron, confesaron sus pecados. Lo vemos en capítulo 9, la confesión y arrepentimiento. Y ahora llegamos al capítulo 10. Capítulo 10, bueno, está antes del versículo 38 final, versículo final del capítulo 9. Último versículo del capítulo 9 dice, causa pues de todo esto, dice, después de haber confesado sus pecados, de haber dicho delante de Dios que habían recibido lo que merecieron por sus pecados, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y por eso he titulado esta reflexión del libro de Nehemías, promesa. Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahí comienza el versículo 1, 10:1, dice, los que firmaron fueron Nehemías. ¿Quién era Nehemías? El gobernador. Estamos hablando entonces del líder político, del líder, digamos, en primera fila del pueblo, el gobernador. Y luego siguieron otros, Sedequías, Seraías, Azarías, bueno. Allí una lista de personas que firmaron un documento donde ellos hacían una promesa a Dios. Luego, a ver, versículo 8, dice, Maasías, Bigai, Semaías, estos, los anteriores, o sea, versículo 2, versículo 3, ellos, esos, ¿eran qué? Entonces tenemos al gobernador y tenemos firmando aquella promesa a sacerdotes. ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí implicado en el tema? Versículo 9. 9 dice, y los levitas, y comienza diciendo, Jesúa, Binui, levitas. Es el gobernador, los sacerdotes, versículo 9, los levitas, y bueno, sigue una lista de nombres que cuando tú quieras buscar nombre, si de pronto tienes un sobrino o un nieto que van a ser,
Entonces hay unos nombres ahí interesantes, puedes tener en cuenta. Pero al final de toda esa lista de nombres, versículo 28, ¿quién más firmó esa promesa? El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo, todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, o sea, extranjeros que se habían unido a ellos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Miren todos los que habían, gobernadores, sacerdotes, levitas, el resto del pueblo, porteros, sirvientes del templo, los extranjeros. En conclusión, todos los que hacían parte del pueblo estuvieron allí para firmar esta promesa. ¿Qué decía esa promesa? Miren lo que decía la promesa. Versículo 29. Entonces, estamos en quiénes, ¿cierto? ¿Quiénes? Ahora vamos a mirar qué es. Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, para jurar que qué, que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. 29. Vamos a obedecer a Dios, vamos a guardar. Es como cuando esa persona que ha estado en el mundo, que ha estado en tantas cosas sucias y malas, escucha la palabra de Dios y dice, olvídenlo, yo por allá no vuelvo. Yo he encontrado una nueva vida. Yo, Señor, te quiero servir, quiero vivir para ti, no quiero volver a ese pasado, quiero servirte y obedecer tu palabra. Pero en este caso no era una persona, eran un pueblo, familias enteras, hombres, mujeres, niños y niñas, todos los que podían comprender y entender, estaban diciendo, te queremos obedecer. Qué hermoso de haber sido, ¿cierto? Un grupo diciendo, te queremos obedecer, queremos seguir la ley del Señor. Pero todo esto había sido producido por el trabajo de Dios, su palabra obrando en el corazón, llevando al arrepentimiento y a la confesión. Queremos hacer lo que Dios dice. Queremos hacer lo que Dios dice. Bueno, este es el qué. ¿Qué? Obediencia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se manifiesta esa obediencia? Versículo 30. Entonces, ¿quién es el pueblo entero? Desde sus gobernantes. ¿Qué obediencia? Ahora, ¿cómo hacerlo? Versículo 30. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra y tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué está diciendo? Que los chicos y chicas solteros del pueblo se casarían con personas del mismo pueblo, no con personas extranjeras. Y es un principio que se repite en el Nuevo Testamento. Dios dice, no se unan a los creyentes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Un chico y una chica, o bueno, tal vez no sea un hermano joven, tal vez puede ser un hermano adulto, pero que quiere casarse, quiere tener su pareja, su esposo o su esposa. Entonces, lo primero es, Dios quiere que sea creyente. Partamos de ahí. Y ahí partamos. No una persona que le gusta el evangelio. No estamos hablando de un asistente en una iglesia cristiana. No estamos hablando de asistentes. Estamos hablando un verdadero creyente, un hijo de Dios. Dios quiere que se case una verdadera creyente. Y al revés, una verdadera creyente con un verdadero creyente. Esa es la voluntad de Dios. Por ahí debemos partir. ¿Ves? Dice, no daríamos nuestras hijas a los
pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque en el pasado los problemas que tuvieron ellos nacieron allí muchos, porque se unieron parejas con otros pueblos y ahí comenzó el acabose de la santidad y de la moralidad. Todo se fue deteriorando porque terminaron sirviendo a otros dioses y haciendo lo que hacían los otros pueblos. ¿Por qué? Porque hubo esa unión de parejas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa obediencia? A través de esa decisión de que no hayan parejas mixtas del pueblo con otras personas de fuera de ellos. Versículo 31. ¿Cómo más se manifiesta? Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, para Israel el día de reposo, el sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Dios había destinado un día de reposo, ese día de reposo en que no tenía ninguna actividad. Era como estar trabajando 6 días y dedicar un día para estar con Él, para orar. Necesitamos todos tiempos de quietud, días en que hemos estado toda la semana trabajando y ese día donde podamos estar con el Señor adorándolo. Vemos que en el Nuevo Testamento, lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, si no estoy mal, la iglesia se reunía el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 16 también lo dice. La iglesia se reunía y recogían ofrendas. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, hay un principio que sigue. El principio de que estamos trabajando toda una semana, pero Dios quiere que tengamos tiempo para Él, para pensar en Él, para orarlo, para alabarlo. Bueno, entonces, estamos sacando aplicaciones de Nehemías capítulo 10, aunque el contexto es el pueblo de Israel, aunque Dios está escribiendo, esto es para el pueblo, podemos sacar aplicaciones para nuestra vida hoy, para nosotros hoy. ¿Qué más? Versículo 32 dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Había un sitio y habían personas dedicadas al servicio. Por no estar contribuyendo el pueblo años atrás, todo se fue deteriorando, el servicio se fue acabando porque no había quien ni estaban las cosas que se requerían para prestarse el servicio. Por eso, para que no se acabara el servicio entre ellos, se necesitaba una contribución. Si lo pasamos, ¿cómo se aplica eso en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de la ofrenda, ¿cierto? Que encontramos igualmente en 1 Corintios capítulo 16, aplicándonos ya a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no estuviéramos ofrendando para que pudiéramos tener este lugar donde nos reunimos hoy? ¿Dónde nos podríamos reunir? Alguien decir, pues en casa. Bueno, puede ser, pero este sitio que Dios nos ha dado ha sido de bendición, donde podemos tener un sitio específico para congregarnos, donde podemos predicar la palabra, podemos salir donde los vecinos, como lo hemos hecho, repartir versículos de la palabra de Dios, donde pueden, si en algún momento los jóvenes tienen reunión, pueden tener un espacio aquí para reunirse, congregarse, hacer actividades. Entonces, es una bendición tener un lugar donde tiene un fin específico, y el fin específico es congregarnos al nombre de nuestro amado Señor, adorarlo y escuchar su voz. Eso se hace porque estamos participando en la obra de Dios. Entonces, ¿qué más dice ahí? Versículo 35 dice, y que cada año, dice cada año, traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias de fruto de todo árbol,
Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol y del vino y el aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Bueno, ahí está hablando de varias palabras, de primicias, de los primogénitos, de los hijos, de los ganados. Está pensando, bueno, ¿esto cómo se aplica para nosotros? Estamos hablando, primicias es como lo primero. El primogénito, primer hijo. Sea, ahora, si es de ganado, igual, primogénito es el primero que nace. Entonces, está hablando de llevarlo primero para Dios. ¿Cómo se aplica eso? Entonces, ¿cómo nosotros hoy damos lo primero para Dios? Lo primero para Dios. Y eso me hace pensar en ese versículo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, cuando lo que damos y en lo que ocupamos nuestra mente, en lo que ocupamos el tiempo, muestra cuáles son nuestros intereses. ¿Cuál es tu interés? ¿En qué dedicas tu tiempo, tu fuerza? ¿En qué dedicas lo que el Señor te da? Esa provisión que da. Ah, para mi casa, para mis hijos, para esos tres, está bien, todo eso está bien. Pero ese, además de tus obligaciones y responsabilidades, ¿qué es? Algunos tienen juegos. Yo conocí una señora hace años que tenía una buena pensión de jubilación, le llegaba buen dinero. Todos los días iba a jugar maquinitas. Ese era su primer amor. Las maquinitas, y una señora ya madura. Iba a jugar maquinitas ahí todos los días. Le disfrutaba. Ese era su. Nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro amor? ¿Qué nos mueve? Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Vamos a mirar en Romanos para ir finalizando esta reflexión. Romanos capítulo 12. Una vez más, insisto, Nehemías 10 está hablando del pueblo de Israel, pero estamos sacando aplicaciones para nuestra vida hoy, para nuestras vidas personales hoy. Una de las cosas, Romanos 12. Hemos contestado, viendo el texto, quiénes, qué, cómo, ¿cierto? ¿Quiénes? Hablamos de quiénes, de qué la obediencia y de cómo se hizo. Romanos 12, versículo 13. Dice, bueno, desde el 11 si queremos, desde el 11, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es unánime? Es, ¿cómo? Sí, es unidos, pero estar como estando de acuerdo. Como no que uno mira para allá, el otro para allá, sino como que hacia un mismo propósito y fin. Cuando vemos Nehemías 10, vemos que es estar un pueblo unánime. O sea, ellos, desde el gobernador, los sacerdotes, los levitas, el resto del pueblo, todos tenían un mismo propósito.
Vamos a obedecer al Señor y vamos a firmar una promesa. Que quede esto escrito, que no se quede esto como en el aire. Vamos a firmarlo de que nos comprometemos en obedecer la ley del Señor. Tenían un mismo fin y Dios quiere que su iglesia hoy sea unánime, tenga un mismo propósito, un mismo fin. Y lo que el enemigo quiere hacer es destruir esa unidad. Por eso muchas veces hay problemas, hay roces, hay hermanos que no se entienden muy bien, como que no cuadran sus personalidades, como que son muy sensibles frente a ciertas cosas, como que no me siento muy bien con este hermano, como que este hermano tiene algo que no me gusta, y todo se va levantando para que no haya unanimidad. Y cuando a ti te comience a caer mal algún hermano, tú deberías estar orando por él. Dice que a partir de este momento, como me estás escuchando, muchos estarán orando por mí. Debes comenzar a orar, Señor, ayúdame, porque no lo entiendo, porque estas actitudes que tiene no me cuadran, no me parecen bien, porque todo eso va en contra de eso, de la unidad, de la unanimidad. Y miren las cosas que se hacen con unanimidad. Miren Nehemías capítulo 10. Y eso fue grande lo que sucedió. Pero ¿por qué? Todos estaban de acuerdo. Pues cuidado con eso. Dios quiere que tengamos cuidado. Entonces, por eso dice el versículo, es 16, ¿cierto? Romanos 13, 16. No, perdón. 12, 16, donde estábamos unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios de vuestra propia opinión. Entonces, aplicación. Dios quiere que seamos unánimes. Dios quiere que no nos unamos en yugo desigual con personas que no son creyentes. Bueno, y ahí debemos decir algo más. Pensamos en la parte emocional, pero también podemos pensar en los amigos. La mejor amiga de una cristiana, verdadera cristiana, no debería ser una mujer del mundo. ¿Qué le va a decir, por ejemplo, si es casada la hermana cristiana? Ay, ¿cómo le parece que tengo problemas? Y la que no es cristiana, ay, ¿cómo así? No se deje, no se deje. Ahorita tenemos nuestros derechos. ¿Qué le está hablando duro? Usted háblele más duro. Vea, ¿para qué se hicieron las ollas a presión? No solamente para cocinar. Entonces, y de pronto en el momento, la mujer quisiera, bueno, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a salir. Pero a medida que pasa el tiempo y escucha esas cosas, pueden ir haciendo mella en sus convicciones. Por eso dice la Biblia, lo mencionamos hace poco también en otro mensaje, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú quieres tener una amiga cristiana o un amigo, ora y no lo tienes, ora al Señor que te lo dé. Ora al Señor que te lo dé. ¿Podemos tener amigos? Sí, claro, podemos compartir, pero esos amigos cercanos, quienes le abrimos el corazón, deberían ser verdaderos creyentes. Entonces, ahí también dice, no os unáis en yugo desigual. Dios quiere que aportemos a la obra suya siempre. Desde el Antiguo Testamento lo vemos y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y Dios quiere que ser el primero. Él debe ser el primero. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que es bendita, que es preciosa, por tu palabra que nos habla de tantas cosas. Y oramos, Señor, por la unidad de la iglesia. Oramos por la unanimidad. Porque, Señor, muchas cosas hay que estorban, que obstaculizan, que levantan barreras entre creyentes que no deberían estar. Señor, ayúdanos a estar unidos en propósitos espirituales, en ese deseo firme de hacer tu voluntad como iglesia, de servirte y obedecerte, de agradarte.
Señor, ayúdanos a cumplir con aquellas cosas que nos enseñas en tu palabra. Y que tú seas el primero hoy y que tú seas el primero mañana, siempre. En el nombre del Señor Jesús.